¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. El pasillo. Eran las 4:30 de la madrugada. Me levanté porque me sentía muy mal, y ese malestar no me dejaba dormir. Seguidamente, me tomé un vaso de agua en la cocina, cuando de repente, escuché unos pasos extraños en el pasillo. Se me hacía extraño, ya que ninguno de los vecinos salía a trabajar a esa hora. Eché un vistazo por la mirilla de la puerta y no pude ver nada. Confundida me fui a dormir de nuevo. Cuando desperté en la mañana, aún me seguía sintiendo mal. Yo tenía el hábito de sentirme así cuando algo malo iba a pasar. Me levanté de la cama y salí al pasillo del edificio para ver si había algún rastro de algo, pero no había nada. En ese momento percibí una presencia que me hizo sentir como si me aplastaran el pecho con fuerza. Me metí corriendo a la casa y caí en el suelo mientras recuperaba el aire que me faltaba. Yo sabía que algo rondaba ese pasillo y no era amistoso por lo que pude sentir. No le conté nada de lo ocurrido a mi madre y mucho menos a mis hermanos. El lunes salí de la casa para ir a la escuela. Cuando llegué al ascensor, presioné el botón y pude sentir como si alguien respirara detrás de mí. Me di vuelta y no había nadie. Mientras bajaba, sentí muchos escalofríos y demasiado miedo como para contarlo. Luego, recordé que en el pasillo había un apartamento que nadie lo habitaba. Solo hace como 10 años vivía una anciana que estaba un poco mal de la cabeza. Decía que podía hablar con Dios y Satán al mismo tiempo, pero nadie le hizo caso. Ella tenía la rara costumbre de caminar en el pasillo por la tarde y la noche, porque según ella, decía que el diablo la hacía recorrer su destino. Hubo un día que no la vimos en el pasillo. Nos extrañó un poco, pero no le dimos importancia. Pasaron 2 semanas y la anciana no se le volvió a ver más, hasta que mi madre me mandó a comprar pan para la cena. Pero en el instante que salí y pasé por el departamento de la anciana, sentí un nauseabundo hedor que me daban ganas de vomitar. La puerta estaba entreabierta y me dispuse a entrar para ver la razón de ese olor tan repugnante. Cuando entré, mis pupilas se dilataron. Mi cuerpo se paralizó y mi mente quedó totalmente en blanco. La anciana estaba tirada en el piso, en pleno estado de descomposición. En ese preciso momento, mi primera reacción fue tirar un grito tan fuerte que se escuchó hasta el 3er piso. Después de un rato llegó la policía y la ambulancia. Me atendieron ya que vi esa escena tan horrible siendo tan solo una niña. Desde ese momento, tuve la habilidad de ver cosas que nadie ve. Cosas que provienen del más allá. Aunque eso no me alegra, ya que muchas veces me lastiman y no las aguanto. Desde ese día se escucha caminar a la anciana por el pasillo, sus horribles gemidos y su macabra risa que te pone los cabellos de punta. Ella deambula por el pasillo, maldiciendo a todos aquellos que no le hicieron caso, y dicen que si te detienes enfrente de su apartamento y dices, Noelia la demente, ella se te aparece detrás de ti, y nadie sabe lo que es capaz de hacerte. Yo fui la única que pude sentir el odio que tenía esa anciana, y aún lo puedo seguir sintiendo. Cada noche me levanto a las 4:30, hora que supuestamente había muerto según los forenses, y puedo escuchar sus pasos, gemidos y risas macabras hasta que amanece. El violín de la muerte. Todavía cierro mis ojos y recuerdo aquel escalofriante relato que ahora les voy a contar. Y es que cuando uno es niño, es más sensible a percibir lo que los adultos no logran ver, pero en ocasiones no nos quieren creer. Mi madre nos había mandado a mi hermana Teresa y a mí a traer agua del río. Llevamos nuestras vasijas de barro,
y nos apresuramos porque el sol pronto se iba a ocultar. De pronto, mi hermanita se me perdió de vista por unos minutos y me mostró lo que había encontrado: un viejo violín que traía unas extrañas letras. Con nuestra curiosidad de niñas, frotamos las iniciales de aquel violín y un extraño humo negro comenzó a salir. Entonces nos asustamos demasiado y corrimos a casa, dejando en el suelo aquel objeto. Mi madre nos había regañado entonces por habernos demorado en el río, y es que sabíamos que se contaban muchas historias de horror sobre aquel lugar. Pero como niñas incrédulas, yo nunca tuve miedo. Llegó pronto la noche y me fui a dormir. En mi choza compartía la cama con mi hermana. Y entrando en mi profundo sueño, a lo lejos se escuchaba una hermosa melodía, como si fueran unas cuerdas que tocaban. Era tan dulce que mi corazón palpitaba con cada nota de esa hermosa canción. Yo le decía a mi hermanita: ¿escuchas eso? Tere, Tere. No, déjame dormir, me contestó ella. Como seguía escuchando aquella canción, tomé mis sandalias junto con mi rebozo y fui acercándome a donde provenía ese sonido. Me adentré más y más a lo profundo del bosque, hasta que por fin llegué al río. Miré para todos lados, pues la música venía de los alrededores, pero muy muy cerca de mí. Entonces me hice para atrás y caí al suelo. En eso, vi que había tropezado con aquel viejo violín, y al tocarlo, una extraña sensación entró a mi cuerpo, nublándome la vista por unos segundos. Desperté de esa sensación y con el miedo que me estremecía, corrí hasta mi pobre casa. Me metí a mi cama y logré dormir, aunque al pasar el tiempo me sentía muy pero muy rara. Una tarde mis padres tuvieron que bajar al pueblo por víveres, así que me quedé yo sola con mi hermanita. Estábamos jugando entonces a las escondidillas, cuando de repente nuevamente escuché esa melodía. Aterrada observé mis manos y vi que de ellas salía el mismo humo negro que de aquel violín, pero esta vez me envolvía todo el cuerpo. Me perdí entonces en un profundo sueño donde estaba todo oscuro. A lo lejos, oía a Tere gritando de dolor y pidiendo mi ayuda. Cuando el humo se disipaba entre mis sueños, la imagen de mi hermanita me causó tanto horror que me caí al suelo. Estaba colgada de las manos y en su cuerpo escurría un chorro de sangre. Junto a ella estaba un hombre alto, pero muy alto, sosteniendo en una mano aquel viejo violín y con la otra un objeto filoso manchado de sangre. De pronto el hombre comenzó a tocar el instrumento y un destello salió del cuerpo de mi hermana, como si fuera su alma, y se absorbía lentamente por las iniciales de aquel violín, desapareciendo por completo. Desperté entonces de mi sueño y busqué a mi hermanita, pero desde ese día jamás la encontré, y solo escucho su voz cuando la melodía vuelve a aparecer. La leyenda del Cristo perdido. Esta leyenda se cuenta en Concepción del Oro, pero se ha extendido a otros lugares. La historia comienza con un profundo sentido de agradecimiento, ya que los habitantes de la región se dedicaban a la minería, y aquella fue una época de oro y plata para ellos. Al parecer, era tanta la gratitud que sentían los mineros de la región por tantas bendiciones recibidas en sus minas y sus arroyos, que decidieron juntarse y cooperar todos con un poco de lo recibido, para así mandar a hacer un crucifijo de tamaño natural. Nadie se opuso a la idea, por lo que aportaron algo de su oro para hacer aquel Cristo que sería la ofrenda de su agradecimiento. Para tal efecto, una vez reunida la cantidad suficiente del dorado metal, lo enviaron a fundir a la ciudad de Saltillo. Los feligreses acordaron que cuando estuviera listo el crucifijo, se haría una peregrinación. En la fecha acordada, el artesano entregó la pieza en Saltillo y desde allá partió la peregrinación, entre danzas, inciensos, cánticos y cuetones, hasta Concepción del Oro, Zacatecas. Como el trayecto es largo, los peregrinos se detuvieron cerca de Bonanza para descansar, dormir y así reponer fuerzas. Principalmente porque el siguiente trayecto sería el más difícil, atravesar la sierra. Se dice que cuando todos estaban dormidos,
fueron asaltados por un grupo de ladrones de los tantos que asolaban esa región. Fue una matanza terrible, de la cual casi nadie sobrevivió. Los rateros decidieron enterrar al Cristo con la idea de después regresar a recogerlo, ya que pesaba demasiado para poder escapar con él en ese momento. De la masacre solamente quedó un niño con vida, que estuvo observando a los ladrones en silencio ante el temor de que se dieran cuenta de su presencia y también lo mataran. Cuando los maleantes se fueron, ese niño se encargó de pedir ayuda en el poblado más próximo, en Bonanza. Los pobladores de inmediato se organizaron y fueron en la búsqueda de los ladrones. Era tal la ira que sentían contra ellos, que cuando los encontraron, los mataron sin contemplaciones. El niño que había sobrevivido era un indio irritila. Como no había quien entendiera su dialecto, no pudo decir dónde habían enterrado el Cristo los ladrones, y tampoco pudo mostrarle a la gente el lugar exacto, ya que todo ocurrió de noche. Además, se desorientó con la caminata que hizo al pueblo. Desde entonces, algunas personas se han aventurado en la búsqueda del Cristo perdido, sin poder dar con él. Pero hay muchos que dicen que ese crucifijo de oro no debe ser sacado nunca de la tierra, pues es el que los protege en la región. Marciana la bruja y el mono prieto. La razón por la que doña Marciana tenía fama de bruja era la vida tan misteriosa que llevaba. La casa en que habitaba, por ejemplo, estaba aislada de las demás, que formaban la antigua calle de la Merced. No tenía ventanas y sobre la azotea había una horrible torre con pequeñas mirillas y con almenas defendidas con pedazos de vidrio. Todos sabían que a las 12 de la noche la torre se iluminaba y un humo espeso y nauseabundo salía por ahí. Se cuenta que la única compañía que tenía la hechicera era un horrible mono que era el terror de los niños del barrio. Era tan feo que pensaban que era el diablo en persona. Bueno, en animal. La leyenda dice que doña Marciana tenía mucho dinero. Esto se sabía porque siempre que compraba algo en la tienda del barrio, pagaba con monedas de oro. Además, sus trajes eran de seda, sus chales de telas de cientos de hilos, y llevaba los dedos cubiertos de anillos y collares en el pecho. A pesar de su vestimenta, su aspecto era repulsivo. Tenía el rostro cubierto de cicatrices, el cuerpo contrahecho y los ojos deformes. Nunca hablaba con nadie, ni iba a la iglesia o daba limosna. Su puerta y su corazón estaban cerrados al bien. Una vez fue a su casa una infeliz mujer a quien su marido, un borracho perdido, había golpeado y arrojado del humilde cuarto en que vivían. Llevaba un niño en los brazos y pedía, por caridad, un pedazo de pan y que se le permitiera pasar la noche detrás de la puerta, por temor a que su marido la encontrara. La pordiosera no conocía la fama de aquella mujer, y si llegó ahí fue porque vio luz en la torre. La bruja no quiso ayudarla, y al contrario, le mandó al mono para que la asustara. La pobre mujer fue encontrada muerta al día siguiente, con el terror pintado en su rostro y el cuerpo cubierto de arañazos. Por si esto fuera poco, el niño había desaparecido. Los vecinos, furiosos, decidieron asaltar la casa y hacer un linchamiento, pero se los impidió el comisario del barrio. Además, no tenían pruebas de que el asesino hubiera sido doña Marciana, así que no se hizo justicia contra la bruja. Pero el odio de la gente estaba encendido, por lo que la hechicera no podía salir de su casa, pues la esperaba un diluvio de pedradas. Su puerta estaba bloqueada con basura, y en vano pedía auxilio a las autoridades, porque nadie acudía. Por fin, una noche se escuchó una detonación, y los aterrados vecinos pudieron ver salir llamas azules y rojas de la torre. Nadie fue a ayudarle porque creyeron, con demasiada inocencia, que a la bruja se la había llevado el diablo. Al día siguiente se presentaron las autoridades y entraron a la casa. Justo a un lado de la torre encontraron el cadáver de doña Marciana, desfigurado por la explosión. Sobre ella estaba el mono, haciendo horribles contorsiones y dando agudos chillidos. Los policías tuvieron que amarrarlo para poder acercarse a la puerta, solo que lo apretaron tanto que casi lo ahorcan. No se supo qué causó la explosión,
ni lo que hacía doña Marciana en su laboratorio. La casa fue demolida buscando tesoros que no se encontraron. Algunos piensan que desaparecieron con la muerta, otros que están muy escondidos, pero la mayoría dice que el mono los tiene y que los usará pronto para controlar a otra mujer y convertirla en su bruja personal. Por cierto, a partir de entonces, a esa calle se le llama el Callejón del Mono Prieto, y es mejor que no pases por ahí de noche si no quieres tener el mismo fin que la hechicera. El Callejón del Solitario. Hace mucho tiempo, por ahí de 1880, a la calle Emiliano Zapata se le conocía con el nombre de El Callejón del Solitario, el cual está enfrente de la escuela Leobardo Reynoso y al norte de la parroquia del Señor de Jalpa, a la que después se le llamó el Santuario, ya que de ahí salían las peregrinaciones. Cuentan que por esos tiempos vivía en dicho callejón un viejo que de todo se enojaba, ya sabes, de esos que si pasa la mosca, se molesta. Esto fue motivo suficiente para que a nadie se le ocurriera cruzar por el lugar, y mucho menos saludarlo. El hombre tenía algo de dinero. Su familia solo se componía de su esposa y su hija, que ya estaba en edad de casarse. En la casa trabajaba un joven que solo pensaba en el bienestar de la familia. De seguro estás pensando que la chica y el joven se enamoraron y tienes razón. Dicen que fue un amor tierno y verdadero, pero que, claro, no fue aceptado por el padre, pues nunca permitiría una relación de su hija con un donadie. Pasaron los años y ella se dio cuenta de que su hermosura se iba marchitando, por lo que sufría mucho. Durante todo ese tiempo, el enamorado siguió trabajando en la casa, solo para estar cerca de su amada y seguir viéndola. Por las tardes, la joven y su madre, como era y es costumbre de las familias jalpenses, sacaban sus sillas y ahí sentadas, tejían alguna costura mientras miraban el santuario. En esos momentos, el muchacho aprovechaba para sentarse sobre una gran piedra en el mismo callejón, para, aunque fuera de lejos, ver a la mujer de sus sueños. Así transcurrió el tiempo hasta que una extraña enfermedad marchitó la vida de la hija. El antes joven y ahora hombre aprovechó la ausencia del padre y con la complicidad de la madre se acercó al lecho de muerte para confesarle a la moribunda el amor tan grande que le tenía. Si en esta vida no logramos estar juntos, amor mío, lo haremos en la otra, le dijo ella, confesando con estas palabras que el sentimiento era correspondido. La mujer murió ese día y esa misma noche él se quitó la vida en la misma piedra del callejón donde solía contemplarla. Dicen los que saben y que de todo se acuerdan que, sentado en su piedra, se aparece el amante de la bella dama. Por cierto, todos los días y a la misma hora, voltea hacia donde solía sentarse su enamorada. La joven Huachichil y un muchacho Irritila. Años atrás, en Concepción del Oro, Zacatecas, se hablaba de un hombre que vestía de una manera muy rara. Siempre llevaba un arco y una flecha, y más que caminar, parecía que flotaba. Siempre se dirigía al mismo lugar, donde hoy se localiza el grasero. Se hincaba y ponía su frente en el suelo. Permanecía un tiempo allí y luego desaparecía. Se esfumaba. Después de muchos años, se supo que era un indígena Irritila, de los muchos que poblaban las sierras. Una hermosa y joven mujer de la tribu de los Huachichiles acostumbraba a andar por el que hoy conocemos como el Cerrito de la Cruz. Juntaba mezquites ya que formaban parte de su alimentación. Un día, mientras buscaba su comida, sintió que alguien la observaba. Al dirigir su mirada a lo alto del cerro, descubrió un apuesto indígena de la tribu de los Irritilas. Era un hombre alto, muy bien formado, que andaba de cacería con su arco y su flecha. Tras haberse descubierto,
El joven bajó despacio por la ladera del cerro, sin perder de vista a la joven. Cuando ya estaba a cierta distancia, preparó su flecha en el arco y le disparó. Ella se quedó petrificada, anticipando lo peor. Instantes después de lanzar la flecha, cayó una serpiente que estaba enroscada en una rama del mezquite. La hermosa Huachichil recuperó el aliento y corrió hacia el Irritila. Lo abrazó y le dio las gracias de todo corazón. Ese fue el momento en que por primera vez se vieron a los ojos y sintieron que el amor los había atrapado. A partir de aquel día, se les veía por todas partes, siempre corriendo entre las florecillas del campo. Sus risas eran acompañadas por el canto de los pajarillos. Lo que más les gustaba era sentarse bajo la sombra de los pirules. También iban a un lugar muy especial para ellos, el arroyito de las aguas cantarinas, donde se les veía refrescar sus cuerpos. Pero algo sucede que siempre nubla la dicha de una pareja que vive tan feliz. Resulta que un Huachichil se moría de celos porque pretendía a la joven, y ella no le correspondía. A la distancia la observaba con el Irritila, al tiempo que iba planeando la forma de acabar con ese amor que no pudo ser para él. Un día siguió a la joven y, precisamente en ese lugar que hoy se conoce como el Grasero, y que era el lugar donde se reunían los enamorados, la mató con su puñal, clavándolo en su pecho. En ese preciso momento llegó el joven Irritila a reunirse con su amada. Al darse cuenta, el Huachichil preparó su arco y su flecha y le disparó a su rival de amores, hiriéndolo de muerte. El joven Irritila se arrastró hasta donde estaba su amada, puso su cabeza sobre el pecho de ella y ahí falleció. El joven Huachichil se fue furioso porque ni siquiera en la muerte logró separarlos. Cuentan que ese día el cielo se oscureció y empezó a llover. Fue una noche triste. Parecía como si el cielo llorara por la muerte de sus enamorados. Los pájaros dejaron de emitir sus cantos y las flores del campo doblaron sus tallos en señal de duelo. Todos los lugareños saben que en ese lugar se aparece un hombre alto y fuerte. Es el joven Irritila que, de vez en cuando, va al lugar donde le quitaron la vida a él y a su amada, para ver si puede recuperar un poco de su felicidad. Confesión de ultratumba. En cierta ocasión, ya entrada la madrugada, llamaron fuertemente en la puerta de la notaría del templo de Santo Domingo. El padre Martín no le extrañó que lo fueran a despertar a esas horas, dado que era una cosa normal, pues estaba acostumbrado a administrar los sacramentos a los enfermos que estaban muy graves. Como siguieron tocando y cada vez con mayor fuerza, se levantó, se vistió y se asomó a la ventana preguntando: ¿Quién llama? Una mujer con un viejo y desgastado vestido negro, cubierta la cabeza con un rebozo, contestó: Yo, padrecito, vengo a rogarle que me haga la caridad de acompañarme para auxiliar a un enfermo. Está muy grave y lo tengo en mi casa. Como respuesta, el sacerdote salió enseguida, con su petaca de mano, y fue detrás de la mujer que le servía de guía. Atravesaron oscuras y apartadas callejas que desembocan en la antigua plaza de toros. Al llegar al sitio a donde se dirigían, la mujer se detuvo y abrió la puerta de una mísera habitación, a la que pasó el sacerdote. El cuarto estaba vacío. A la débil luz de una vela, el padre distinguió al enfermo, el cual yacía sobre un sucio petate en el suelo, en el rincón de la estancia. El padre se sentó en un banco y se quedó mirando al hombre, el cual tenía unos 50 o 60 años. Era alto y con el cuerpo enflaquecido. Estaba demacrado y tenía un amarillento color cadavérico. Sus ojos eran verdes, pero sin expresión alguna. El sacerdote le tomó una mano y sintió el frío de la muerte, por lo cual comprendió la gravedad del enfermo. Sin más tiempo que perder, le dijo: Hijo mío, ¿te sientes muy mal? Sí, padrecito, contestó el enfermo con desfallecida voz. Y quiero confesarme, le dijo. Al oír esto, la mujer que había estado contemplando la escena salió a la calle.
El sacerdote abrió su petaca y sacó la estola, se la colocó sobre los hombros y volvió a decir al enfermo: «Bien, hijo mío, dime tus pecados». El enfermo, a pesar de su gravedad, tenía completa lucidez e hizo una larga confesión de sus culpas, la que terminó entre sollozos, signo inequívoco de que estaba arrepentido. El cura le dio la absolución, luego volvió a abrir la petaca, sacó lo necesario y le administró la extremaunción. Después de ponerle los santos óleos, se quitó la estola y la colocó sobre una estaca de madera que estaba clavada en la pared. Cerró su petaca, se despidió tiernamente del enfermo y de su mujer y se fue a su casa. Al día siguiente, como no encontraba la estola en su maletín, recordó que la había dejado olvidada en la casa del enfermo y preguntó al sacristán: «Dime, ¿no han traído la estola de la casa del enfermo que fui a confesar anoche?» «No, padre», contestó el sacristán. Entonces mandó un monaguillo por ella, quien regresó después de un rato. Le dijo que nadie le había abierto la puerta. Esto hizo que el padre se molestara y enviara al sacristán para realizar la misma labor. Este tardó en volver el doble de tiempo que el monaguillo. Cuando regresó, le dijo exactamente lo mismo. Nadie abrió la puerta. El sacerdote perdió la paciencia y fue él personalmente a la casa. Pero le ocurrió lo mismo, aunque su caminata no fue en vano, pues él notó que la casa parecía abandonada. Intrigado, buscó al dueño del edificio, quien, al escuchar el relato del padre, le respondió: «Padrecito, es muy raro lo que usted me dice. ¿No sería un sueño? Hace más de 2 años que tengo estos cuartos desocupados y han permanecido cerrados. Ya me dio miedo su historia, pero pronto saldremos de dudas. Usted dice que la estola la dejó colgada en una estaca y ahora vamos a desengañarnos». Al meter el dueño la antigua y pesada llave de hierro en la chapa, el padre notó que era la misma con la que la mujer había abierto la puerta la noche anterior. El pasador dio un rechinido al girar, lo cual demostraba que hacía ya un largo tiempo que no se abría. Al entrar, percibieron un fuerte olor a humedad. El padre encendió una vela y ambos vieron enormes telarañas colgando del techo y numerosas ratas corriendo asustadas. El piso estaba cubierto por una gruesa capa de polvo. Sin embargo, la estola estaba colgada en la estaca, tal como el padre lo había asegurado. Este suceso causó tremenda sensación. Se dice que después de esto, el padre tuvo un derrame de bilis y murió después de haber confesado al enfermo. Nadie sabe si fue de la impresión o si el espíritu de aquel hombre no quería que alguien se enterara de sus secretos. Baile en el Panteón del Refugio. Cuenta una voz popular de la vieja ciudad de Zacatecas que allá por el año 1860, cuando nuestro país era escenario de sangrientas guerras entre liberales y conservadores, un capitán de nombre Augusto Pavón pertenecía a la guarnición del estado. Este militar contaba con 29 años, era alto, delgado, de ojos azules y lucía unos bigotes rubios arreglados con esmero. En aquel tiempo había en la Plaza de la Loza una fonda llamada La Luz de la Aurora, la cual tenía una numerosa clientela debido a su dueña, una morena de 20 primaveras que tenía por nombre, o sobrenombre, que esto no se sabe bien, Amparo de la Felicidad. Ella era la persona más alegre de toda la región. La fonda era pequeña, pero le cabían hasta 4 mesillas, cada una con asientos para 6 personas. Su adorno consistía en un jarrón con flores que, todas las mañanas, traía Amparo para ponerlas debajo de un Santo Cristo, que se encontraba en una pared y del cual era ferviente devota. A la fonda, además del capitán, también solía ir Juan Ponce, que era un pícaro de rostro enfadado y algo más grande que el soldado. Desde el primer día que se vieron se hicieron grandes amigos, por lo que siempre iban a comer juntos. A Amparo le gustaban ambos, pero ella prefería al capitán, quien, por cierto, la adoraba en secreto. Todas las noches los amigos se quedaban después de la comida. El soldado contaba historias, la muchacha le cantaba, y Juanito Ponce les contaba chistes.
No fueron pocas las veces en que los dos amigos, después de cenar, salieron de ahí, con muchos otros militares y civiles, a cantar al pie de los balcones de las guapas zacatecanas, recorriendo así las románticas calles de la ciudad. De esta forma gastaban entre ellos la vida, distribuyendo el tiempo entre las obligaciones de su profesión y las continuas parrandas. Cuando más felices se sentían los tres amigos, la fondera, el empleado y el militar, una negra nube oscureció la dicha. El regimiento, al cual pertenecía el capitán Pavón, recibió orden de salir de campaña. Cuando fue a la fonda para despedirse de sus amigos, sintió algo extraño, como si algo malo fuera a suceder. Al llegar, le pidió a Amparo un retrato suyo y que le preparara una deliciosa cena para despedirse de todos sus conocidos. Así Amparito de la felicidad perdió su alegría. A pesar de esto, le hizo la cena y comenzó a recibir a los invitados a las 9 de la noche. Ponce y varios oficiales llegaron a la fonda. Se comió y se bebió, se charló mucho, y todos brindaron por el feliz éxito de la campaña que iba a emprender el militar. Cuando el alcohol se le subió a la cabeza y Amparito cantaba, alguien le pidió al capitán que contara cierta historia donde él fue el héroe. El soldado así lo hizo, pero el problema fue cuando Juanito Ponce dijo: «¿Hasta crees que eso pasó? Ni que tuvieras la fuerza de 10 hombres». Al capitán esto lo molestó mucho y comenzó una gran discusión. «Haré lo que sea para demostrarte mi valor», dijo el capitán. «Entonces te tengo un reto. El fantasma del primero que de nosotros dos muera hará un baile encima de su tumba e irá por el que quede vivo para llevarlo a bailar con él». Los demás intentaban poner fin a tan inútil discusión, sobre todo porque parecía que los dos amigos se iban a pelear o algo peor. Amparo, mientras tanto, descolgó el Santo Cristo y encendió un cirio para el juramento. El soldado, rodilla en tierra y con la mano derecha extendida ante el crucifijo, juró cumplir el trato. Juan Ponce imitó a su amigo. Después de esto, a los fiesteros se les quitaron las ganas de seguir con la reunión y se fueron a sus casas. Solo quedó Amparito, quien puso el crucifijo en su sitio. Pasaron 3 meses y llegó la trágica noticia: la muerte del capitán. Al enterarse, la muchacha no pudo disimular su dolor y lloró largo rato. La familia Pavón, que hacía pocos días había llegado a radicar a Zacatecas, decidió enterrar al soldado en el Panteón del Refugio. Juanito Ponce estaba muy lejos de imaginarse el triste fin de su amigo, porque a la semana de haber salido a campaña, lo habían mandado por parte del gobierno del estado para hacer una inspección en la oficina de rentas de Juchipila. Semanas después de los acontecimientos, los amigos de Juan fueron a despertarlo para festejar su cumpleaños. Él había llegado la noche anterior, por lo que no sabía nada sobre el capitán. A las 11 de la mañana, Ponce llegó a la fonda, pero Amparo lo recibió de forma apagada. Al darse cuenta de esto, Juan preguntó qué estaba pasando. La muchacha no podía creer que él no supiera nada, así que tuvo que contarle la tragedia del infortunado capitán Pavón. «Ahora te va a tocar cumplir con la tonta apuesta», dijo Amparo muy triste. Juan se fue a su casa y se preparó para su fiesta de cumpleaños, aunque sin ganas de festejar absolutamente nada. A las 10 de la noche, la casa de Juan Ponce estaba llena de invitados que bailaban sin descanso. Poco antes de terminar la cena, llamaron a la puerta y una empleada abrió. Después regresó al comedor y dijo: «Señor Juan, un militar desea hablar con usted». «¿No le ha dicho su nombre?» «No, señor». «Dígale que hoy no puedo recibirlo porque tengo visitas. Que vuelva mañana». Salió la empleada con el recado, pero regresó para decir que el militar insistía en hablarle y que si no le era posible salir, que le permitiera pasar, pues su asunto era muy urgente. En ese momento, un frío mortal invadió a Ponce, quien recordó el juramento, por lo que temblando, mandó que lo hiciera pasar. El militar entró cubierto con una capa negra y sin decir palabra se sentó en una silla. Los invitados le hicieron muchas preguntas, pero no contestó nada. La mayor parte de los convidados habían sido testigos del juramento hecho en la fonda, por lo que no apartaban los ojos de los dos sujetos
y lanzaban miradas a Ponce, como preguntándole si tenía miedo. Juan casi no respiraba. De pronto, el militar habló. Amigo, hicimos un juramento ante la imagen de un Cristo, y del cual son testigos todos los aquí presentes. Esto hizo que me levantara de mi tumba para dar testimonio de que con Dios no se puede jugar. Ahora, por caridad, te pido que en nombre de la amistad que en vida tuvimos, me acompañes a cumplirlo, para que mi alma pueda descansar. Los presentes estaban petrificados en los asientos. Ponce tomó su sombrero y acompañó al militar. Algunos invitados corrieron al balcón, alcanzando a ver cómo desaparecían las siluetas de los dos amigos al fondo de la calle de los Gallos. Ni una palabra pronunciaron en el camino. Al llegar a la iglesia, Ponce dijo que debía hacer algo antes y fue con el sacerdote para contarle lo que estaba sucediendo. Ahí Juan pidió por su alma. El sacerdote le dio un crucifijo, por si lo necesitaba. Mientras tanto, el capitán había llamado a la puerta. Ponce sintió el frío de la muerte correrle por todo el cuerpo. Salió sin decir palabra. Caminaron y llegaron a las puertas del Panteón del Refugio, convertido a esas horas en sala de baile fantasmal. Juan debió ver algo horripilante cuando el militar se destapó, pues sintió que el mundo le cayó encima y se desmayó. El sacerdote, que a larga distancia seguía a los amigos, corrió para ayudar a Juan. Le costó un poco de trabajo hacerle recobrar sus facultades, y con bastante dificultad lo llevó a su casa. Al día siguiente, todo volvió a la calma, y Juan Ponce se hizo popular en Zacatecas. Muchos dicen que él no cumplió su promesa, pues no bailó en la tumba, pero él jura que sí lo hizo. Tal vez, al momento de desmayarse, en realidad murió para que su espíritu así pudiera cumplir con el juramento. El tesoro del Cerro del Choconostle. En las cercanías de Fresnillo, un par de leguas hacia el norte, se localiza un conjunto de cerros de regular altura. Uno de ellos llama la atención por la flora y fauna que existen. Se le conoce entre los lugareños como el Cerro del Choconostle y también como Cerro Gordo. Esta historia ocurrió en los tiempos en que este poblado era conocido como Real de Minas del Fresnillo, en el siglo XVII para ser más exactos. Fue cuando el beneficio de la plata convirtió a Fresnillo en un lugar que ofrecía infinidad de oportunidades para enriquecerse, tanto para mineros como para comerciantes, hasta aventureros que provenían de distintos países y de la región. El Real de Minas de Fresnillo producía plata principalmente, aunque también oro, pero en cantidades menores. Estas riquezas, fundidas en lingotes, eran transportadas en carromatos tirados por bueyes. Transitaban fuertemente custodiados por el Camino Real hasta llegar a la ciudad de Zacatecas, donde se depositaban en la caja real. De ahí se enviaban a España, pero parte de la producción se quedaba en Fresnillo, con los ricos mineros y uno que otro mercader. Estas riquezas atraían poderosamente a mineros con menos suerte, así como a bandoleros que mantenían arruinados a los pobladores de la región por sus frecuentes ataques. Para evitar que los asaltos, robos y crímenes pudieran arrebatar los lingotes de plata y oro a sus propietarios, se recurría a las fuerzas armadas, que a su cargo tenían el resguardo real y que se encontraban acuartelados en el presidio o cantón militar, ahora presidencia municipal. Lo anterior, de hecho, no ofrecía seguridad alguna a los pobladores y se buscó otra manera de proteger los tesoros. Por eso se decidieron a esconderlos en cuevas que nadie conociera. Se determinó que fueran las que se localizan en el Cerro del Choconostle. A este lugar nadie se acercaba porque era un cerro muy extraño y en el cual, decían los lugareños, que habitaba el diablo. Decían esto porque de esas cuevas se despedía un penetrante y asfixiante olor, además de que ninguna hierba crecía. Este cerro, según los antiguos, fue hace miles de años una chimenea del volcán de Colima, y que por eso se encuentra gran cantidad de ceniza de color negro. Además, los arbustos que allí crecen son de una especie sumamente rara y de horrible apariencia.
Los lagartos y serpientes abundan, son oscuras, de piel escamosa y de horripilante figura, lo que, claro, ahuyenta a los curiosos. Esto fue tomado en cuenta por los mineros para ocultar sus fortunas. Creían que el temor al diablo haría que nadie se atreviera a incursionar en ellas, mucho menos en tratar de llevarse el tesoro de los mineros. Pasaron los años y la gente empezó a borrar de la memoria lo que en el cerro se había depositado. Los mineros y mercaderes también, y al parecer, todo quedó en el olvido. Transcurrieron los años y pocos en verdad recordaban ese pasaje de nuestras tradiciones. Así llegamos hasta mediados del siglo XX. Fue en tiempos de la construcción de la carretera panamericana, o Cristóbal Colón, y que pasa a escasos metros del Cerro Gordo, que en ese lugar empezaron a ocurrir fenómenos extraños. Los trabajadores desconocían su origen, pero los atemorizaban cada vez que se acercaban a las cuevas que permanecían ocultas en el exuberante follaje. Decían que cada vez que se adentraban por el cerro, a cortar leña para calentar sus alimentos o encender fogatas en la noche al acampar en ese sitio, escuchaban ruidos extraños que salían de debajo del pedregoso terreno. Luego empezaba a salir un humo negro muy espeso que atemorizaba a los obreros, porque apenas si podían respirar. Muchos de ellos se enfermaron, otros prefirieron abandonar el trabajo. Resulta que cerca del Cerro Gordo habitaba un humilde pastor que cuidaba su modesto rebaño de cabras. Él fue quien explicó a los trabajadores de la carretera lo que había en el cerro. Les dijo que el diablo habitaba en ellas y que cuidaba un tesoro que dejaron los mineros españoles hacía ya muchos años. El diablo, según el pastor, le había dicho que el tesoro sería de quien se lo llevara cuando él no estuviera en la cueva. Al regresar y al ver que no se habían llevado todo el oro y toda la plata, los culpables se quedarían con él en su lúgubre morada. El pastorcillo explicaba que él conoció al diablo cuando una de sus cabras se internó en el monte y fue a caer en una de las cuevas. Cuando intentaba rescatarla, se le apareció el curro, así le llamaban a Lucifer, y le explicó sobre el tesoro. Asegura que lo vio, pero no trató de llevarse nada. Incluso aseguró que el diablo se retira de la cueva cada Viernes Santo, y es cuando se puede llegar a ella, ya que aparece a la vista de todos. Desde entonces, los buscadores de tesoros, que por cierto son incontables, han pretendido evadir la presencia del maligno y acuden cada Viernes Santo al cerro para tratar de llegar a la cueva y sacar el tesoro antes de las 3 de la tarde, que es la hora en que Cristo murió en la cruz. Pero ninguno de ellos ha logrado saciar sus ambiciones. Según eso, porque pretenden llevarse todo y por la premura del tiempo. Es por esto que no logran tener nada y deciden emprender la huida. Si a mí me preguntan, creo que aquel tierno pastorcillo es el mismo diablo que quiere atraer nuevas víctimas a su cueva. La leyenda de la Piedra Negra. La siguiente leyenda es una de las más famosas de Zacatecas, aunque tiene muchas versiones. Esta es la más aceptada. Se dice que, en tiempos coloniales, dos amigos sufrían una extraña enfermedad, la fiebre de aventuras y tesoros. Fue por esto que marcharon a las sierras con el propósito de hacerse ricos. Sus nombres han quedado para la historia: Misael y Gildardo. Estos dos jóvenes pasaron mucho tiempo a la intemperie, soportando todo tipo de inclemencias y privaciones, con el único objetivo de explorar el contenido de las sierras, de las que se rumoraba que escondían tesoros que los convertirían en los hombres más ricos del estado. Por fin, tras muchos meses de buscar, dieron con una extraña cueva que en su interior tenía una piedra de color oscuro y brillante. Ambos amigos dieron por hecho que el objeto era de gran valor. Con gran trabajo la sacaron del suelo y se dispusieron a llevarla al pueblo, partirla en varios pedazos y comerciar con ella. Estaban seguros de que cada pedacito valía una pequeña fortuna. La noticia de que los dos muchachos habían dado por fin con un tesoro llegó velozmente al pueblo. Los vecinos se dispusieron a recibirlos con una fiesta, pero los días pasaron y no hubo señales de ellos. Preocupados,
los pobladores fueron a buscarlos. A las pocas horas, los encontraron en la entrada de la misteriosa caverna, muertos y con señales de haber sido agredidos con arma blanca. Todos se preguntaron qué había sucedido ahí. ¿Habían consumado los amigos un pacto suicida? ¿Se habían matado el uno al otro, cegados por la codicia? ¿Fueron atacados por bandidos? Esta última opción no tenía mucho sentido, porque los supuestos ladrones dejaron la piedra ahí. No había una explicación sencilla para aclarar el misterio, por lo que los pobladores cargaron en caballos los cuerpos de Misael y Gildardo, junto con la extraña piedra. Luego regresaron al pueblo. Días después del entierro, un conocido comerciante del lugar, que había quedado en custodia de la piedra, asesinó a su mujer y luego se suicidó. Los vecinos estaban demasiado asustados. No entendían qué pudo desencadenar esa tragedia, ya que tanto la conducta del esposo como la de la mujer eran intachables. Uno de los habitantes hizo una acertada observación. En ambas escenas de violencia, el elemento común era la extraña piedra negra. Los vecinos decidieron deshacerse de ellas. Un grupo se ofreció a devolverla a la cueva donde pertenecía. Pasaron unos días, como no regresaban, los pobladores fueron a buscarlos, temiendo hallar lo peor. Fue así que los encontraron muertos, en condiciones parecidas a los dos casos anteriores. Para ese momento ya era muy urgente deshacerse de la piedra maldita, pero, claro, nadie se atrevía a cargar con ella. Finalmente dieron con la solución gracias a un plan hecho por el sacerdote del lugar. La piedra fue rociada con agua bendita y se le trasladó con enormes cuidados a un sitio secreto. Las habladurías dicen que aún puede verse, desde cierta distancia, en un muro de la Catedral de Zacatecas. Está muy cerca de una pequeña campana que suena misteriosamente si alguien se acerca a la piedra. La leyenda del Señor de Jalpa. En la Sierra de Morones, hace ya muchos años, vivió un señor que se dedicaba a elaborar santos y cristos de caña. El proceso parecía simple. Comprimía la caña y con ella empezaba a formar un nuevo Cristo o un nuevo santo. Este señor, de quien muy pocos conocían su nombre de pila, era conocido como el santero de las Sierras de Morones. Cuentan que una vez el santero tuvo una pelea con un vecino, también de la Sierra del Sur. La discusión llegó a tal nivel que se habló sobre un duelo a muerte. Como el santero no tenía ganas de morir, tuvo que irse a vivir a otro lugar. Fue así como llegó a Huanusco, un pueblecito del cañón de Juchipila, donde se ocultó mientras pasaba el tiempo, y con él la molestia del vecino. Ahí fue en donde poco a poco restableció su viejo oficio, la manufactura de crucifijos. Dicen que en una ocasión el santero hizo varios cristos con maestría y gracia, pues pocos por la región le aventajaban en ese antiguo arte. Luego subió a su mula esta preciosa carga y con ella cruzó varios lugares como San Pedro, Mexiquito, Santa Clara, El Barrial y Teocaltichillo. Ahí, los sacerdotes maravillados compraron el primer crucificado. El hombre siguió su camino hacia el Real de Jalpa, donde buscó al señor cura y le ofreció venderle el segundo crucifijo, pero el sacerdote le dijo que en ese momento no tenía dinero para pagarle. El santero no quería perder la oportunidad de hacer un buen negocio, por lo que le dijo: «No se preocupe del dinero. Mire, padre, yo tengo que continuar mi camino para ofrecer mis cristos en algunas comunidades que me hacen falta. Cuando termine, regreso a Jalpa para que me pague». El sacerdote estuvo de acuerdo, y el santero tomó el rumbo del Camino Real. Pasó por el barrio de abajo, San Nicolás, se tomó una copa con el Atorón, pasó por Caballerías, Huaracha, el Ojo de Agua y Cofradía, y bajó hacia Achoquén. Se supo que dejó otro Cristo en Santa María Magdalena de Apotzolco, al cual, por cierto, hoy se le conoce como el Señor de la Ascensión. Cuenta la leyenda que aquel santero no regresó a Jalpa, y nunca más se supo de él. Algunos dicen que en realidad sí hubo un duelo a muerte, y que el hombre mató a su contrincante, por lo que su familia se vengó. Otros simplemente cuentan que se enfermó y murió, otros que bajó un ángel y le dijo:
No cobres ni un peso por el señor de Jalpa, pues es una imagen digna de milagros. No te preocupes por el dinero, pues te será recompensado con creces. Así fue como llegó el crucifijo que desde entonces lleva el nombre de el Señor de Jalpa, el cual es muy venerado en toda la región. Pero aquí no acaba la leyenda, pues se dice que en la toma de Jalpa, allá por 1914, los federales tomaron con lujo de violencia el sitio. Los soldados se encaminaron a la parroquia del Señor de Jalpa y pusieron en ella su cuartel. Un avaricioso federal pretendió desprender del altar mayor al Santo Señor de Jalpa, cosa que no pudo lograr. Mandó llamar a 5 soldados más, pero ni entre todos lo lograron. El Santo Señor de Jalpa, imperturbable, continuaba en su sitio. Tanto coraje le dio a uno de ellos, que sacó su revólver y le dio un balazo a la santa imagen. Fue justo en una de las rodillas. Lo increíble es que una de las astillas que saltaron se le clavó en uno de los ojos del maldito soldado. Como era de esperarse, los soldados quedaron más que asombrados, llenos de pavor ante tal maravilla, pues no podían creer ni lo que acababa de suceder, ni que el Cristo de Palma pesara tanto. Así que de inmediato fueron a avisarle a su superior lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras la tropa descansaba, recibieron un comunicado urgente, por lo que los soldados tuvieron que salir de su improvisado cuartel. Se prepararon para salir de Jalpa lo más pronto que se pudo. Se les podía ver emocionados, con los pechos en alto, pues estaban seguros de que iban a ganar su siguiente batalla. Minutos después, cuando la tropa se alejaba, se escucharon algunos ruidos del interior del templo. La noche estaba muy oscura. Luego, a duras penas, se escucharon unos pasos. Era Juan, el sacristán del templo, y quien narró lo ocurrido. Aprovechando que se habían ido los soldados, se propuso sacar al señor de Jalpa de su aposento, así que simplemente lo tomó y lo bajó. ¿Cómo lograste hacer eso?, le preguntaron todos los que escucharon esta historia. Entre 5 soldados no pudieron hacerlo y tú sí. No entiendo nada. Él solo contestaba. Era tan ligero como una pluma de los palomos que suelen anidarse en los recovecos del viejo templo. Al bajarlo y sin volver la vista atrás, Juan corrió por el callejón del Solitario para agarrar la primera calle de la parroquia para enfilarse al barrio de arriba. Corrió con desesperación, pues temía el regreso de la soldadesca. Por fin, con el Cristo en sus manos, llegó al barrio de San Antonio. Ahí lo ocultó de las manos herejes de los changos pelones, que es como popularmente se les conocía a los soldados. Así fue como el señor de Jalpa fue ocultado para librarlo de la rapiña revolucionaria. Toda la gente sencilla y llena de fe platicaban en la plaza y en calles lo sucedido. Recordaba que los soldados no pudieron cargar con el Cristo, y eso que lo intentaron entre 5 y 6, aunque algunos aseguraban que fueron más de 10. Juan, sin embargo, quizás por su buena intención de protegerlo, pudo lograrlo con la mayor facilidad. Después de acabadas las guerras, el Cristo fue llevado a su lugar, igual, sin ningún esfuerzo. Lo curioso es que, desde ese día, el señor de Jalpa muchas veces se resiste a salir a la peregrinación que se hace en su honor cada 1 de enero. Muchas veces resulta complicado sacarlo de su altar, al igual que les pasó a los soldados, pero los habitantes tienen un truco para hacerlo. Buscan a una persona de buen corazón para que ella lo baje. Por cierto, si tú quieres saber si eres digno o no del señor de Jalpa, puedes ir a visitarlo y ver si lo puedes levantar. El poder oculto de los gatos. Los amantes de los gatos saben que tienen poderes ocultos que no logran descifrar, pero que siempre son fascinantes. Ciertos comportamientos y capacidades de los felinos no tienen lógica desde un punto de vista humano, pero pueden tener su razón en ciertas capacidades neurológicas, aunque, en realidad, todavía no han podido ser explicadas. Lo malo de que no hayamos encontrado explicación a estos conocimientos es que se ha relacionado desde la Edad Media al gato con los poderes sobrenaturales y la brujería. Por eso, en aquella época se perseguía y mataba a los felinos.
Aún hoy en día los gatos negros tienen una pésima fama, y aunque nos parezca de película de terror, corren peligro en algunas zonas cuando se acerca Halloween. A las protectoras de animales no les gusta dar en adopción a gatos negros justo antes del 31 de noviembre. Estos son algunos datos curiosos sobre los gatos. Número 1. Predicción de terremotos. Se ha comprobado que los gatos, antes de que un terremoto ocurra y de que los humanos nos demos cuenta de ello, muestran una variación en su conducta habitual. Se ponen nerviosos, excitados, presentan piloerección, inquietud. No se conoce lo que detecta exactamente el animal, pero varios estudios señalan que se trata de cambios en los campos electromagnéticos, desequilibrios en las cargas electrostáticas atmosféricas, presión del aire, emisiones sonoras que nosotros no alcanzamos a escuchar, humedad y temblores terrestres casi inapreciables. Número 2. Perciben nuestro estado de ánimo. Los gatos no van a escucharte cuando quieras contarles un problema, pero los felinos saben cuando estás enfadado, triste, calmado. Saben esto por el olor que desprendes en ese momento, debido a sustancias u hormonas que desprendemos. Esto, a su vez, les hace a ellos comportarse de una manera u otra. Cuando intuye que su humano está triste, le observa y tiende a estar cercano. Si huele el miedo hacia él de alguien nuevo en casa, puede querer marcar su territorio, incluso olvidando sus buenos modales hacia los invitados. Si por el contrario, se da cuenta de que su humano está enfermo, no es difícil verle dormir junto a él. Número 3. Retorno al hogar. No únicamente regresan a casa los perros después de haber estado perdidos varios días, o de haber recorrido muchos kilómetros. También los gatos son expertos en estas aventuras, y no son pocos los casos que se conocen en los que un felino vuelve a su hogar después de parecer que se lo había tragado la tierra. ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Es por un sentido extremo de la orientación? ¿Por qué tienen un olfato súper desarrollado que les permite encontrar el camino de vuelta? ¿Por conexión casi telepática con sus humanos? Muchos expertos que han estudiado estos casos revelan que esos animales están muy vinculados con sus humanos. Están unidos por un hilo imaginario y que por mucho que se extienda, siempre va a poder encontrarse. Una manera un tanto idealista de la explicación a este fenómeno. Hay otra teoría que explica que los gatos cuentan con una especie de GPS incorporado que les permite sentir el campo gravitacional del planeta, lo que explicaría por qué saben volver a su hogar. Eso sí, aunque hayamos hablado de muchos casos, no siempre va a funcionar, y no todos los gatos perdidos vuelven por sí mismos a la casa a la que pertenecen. No podemos dejarnos guiar por esto y usarlo como excusa para no ponerles el chip identificativo. Tanto si permitimos a nuestro gato salir de casa como si no, deberemos ponerle el chip cuando llegue a nuestra vida. Número 4. Predicción de la muerte. No es aislado el caso de que, en una residencia de mayores en el que vive un grupo de gatos como acompañantes y terapeutas de los ancianos, uno de los animales visita la noche anterior de la muerte a la persona que efectivamente fallece horas más tarde. Se nos pone la piel de gallina, pero ¿es casualidad? Número 5. El mito. Se cree que los gatos tienen el poder a diario de eliminar la energía negativa acumulada en nuestro cuerpo. Mientras dormimos, ellos absorben esta energía. Los gatos adoran dormir con nosotros, pues nos protegen de cualquier amenaza espiritual que podamos sufrir mientras dormimos. Ellos tienen la capacidad de ver las cosas que nosotros no podemos, y más aún, de alejarlas. Igualmente, nos protegerán de personas con malas energías que lleguen a nuestra casa. Cuando duermen, liberan la energía negativa que sacan de nosotros. Si estamos demasiado estresados, puede que no tengan el tiempo suficiente para liberar la cantidad de energía negativa, y por lo tanto, se acumula en forma de grasa hasta que puedan liberarlo. Número 6. Los gatos egipcios. El gato es uno de los animales cuyos atributos se veneraban en el antiguo Egipto. Se lo asociaba sobre todo con la protección, ya que al ser perteneciente de la familia de los felinos, se lo asemejaría directamente con el león, el cual, para los egipcios, sería el dios del sol, o bien, el dios Ra.
La calle de Manjarres. La siguiente es una leyenda que trata de un prestamista. Su nombre era Don Abraham, y la casa donde vivía y trabajaba era un verdadero antro. Sus ventanas enrejadas nunca se abrían. La ancha puerta del zaguán estaba sellada con gruesos clavos y resguardada por una gruesa cadena. Todo esto estaba alumbrado por un sucio farol, lo que le daba el triste aspecto de una prisión, en donde el viejo usurero guardaba celosamente dos pertenencias: los tesoros que acumulaba y a su nieta, la bellísima Raquel, a quien nadie conocía. Abraham llegó a la ciudad con el cargo de tasador. Compró la vieja casona y se llevó a vivir con él a su única hija, la cual estaba muy enferma. Ella tenía una pequeñita y una empleada. Casi de inmediato, don Abraham comenzó a hacer toda clase de negocios sucios: prestar dinero con enormes intereses sobre hipotecas, denunciar bienes eclesiásticos que luego iban a parar en sus manos, regentear casas de juego y cantinas, entre otros negocios. Esto hizo que fuera odiado por todo el mundo. Los chicos lo apedreaban y la fachada de su casa estaba llena de dibujos gigantescos y letreros insultantes. Lo malo es que aquella parte de la casa no tenía ventanas a la calle, sino que recibía la luz por medio de tragaluces de colores en el techo. Sin embargo, Raquel era feliz, acostumbrada al encierro. No era nada ambiciosa, ya que sabía que el día que muriera su abuelo, ella heredaría todas sus propiedades y sería libre y rica. Pero lo quería demasiado como para desear su muerte. Una noche llamaron a la puerta y el viejo fue a investigar quién tocaba. Era un caballero con una capa que le cubría la mitad del rostro. Al ser interrogado, dijo que llevaba un asunto de mucha urgencia, por lo que fue introducido a la pieza en donde el anciano trataba sus asuntos. Al descubrirse la cara, el usurero vio que era un hombre joven, apuesto y arrogante. Este sacó de su bolsillo un estuche con incrustaciones de marfil y se lo tendió a don Abraham. Lo curioso es que a él no parecían importarle en realidad las riquezas. Muestra de esto es que las piezas en que él habitaba reinaba el abandono y la pobreza, pero el segundo patio de la casa, donde vivía su adorada Raquel, cambiaba la decoración como por arte de magia. En medio de un corredor encristalado había un hermoso jardín cubierto de flores, una fuente, una gran pajarera, un palomar y dos hermosos pavos reales completaban la prisión de oro de la nieta del viejo avaro. Es lo único que tengo de valor. Me la dio mi madre, así que vale mucho para mí. Una terrible necesidad me obliga a empeñarlo, le dijo el joven. Al abrir el estuche, el anciano no pudo reprimir una exclamación de asombro al ver en el fondo del terciopelo negro un collar de perlas de incomparable belleza. En su imaginación, vio a Raquel luciendo en su garganta el maravilloso collar. De pronto se abrió la puerta que comunicaba la alcoba del viejo y apareció Raquel, que creyéndole solo, le iba a dar las buenas noches. La emoción del joven al ver aquella aparición celeste en aquel antro infernal no se puede describir. La niña, por su parte, vio en aquel caballero al príncipe azul con quien soñaba. El abuelo, al ver la turbación de su nieta, le ordenó imperiosamente que se retirara. La niña quiso obedecerlo, pero la pesada puerta no cedía ante sus débiles esfuerzos, por lo que el joven galantemente le ayudó. Raquel, ruborizada, le dio las gracias y desapareció en la sombra del pasillo. La confusión del joven fue tanta que aceptó, sin saber lo que hacía, las condiciones que le impuso el viejo a cambio de la preciosa joya. Luego salió con un puñado de dinero que apenas le sacaría de apuros, ya que su situación era muy difícil. Así fue como Raquel conoció a aquel joven que se llamaba Álvaro, quien además de tener un buen rostro, era de una ilustre familia. Por primera vez, Raquel reflexionó sobre la forma de trabajar de su abuelo, cuando éste le mostró el collar, diciéndole que podía contarlo como suyo, ya que el dueño no podría salvarlo nunca, que las hipotecas de sus bienes estaban en su poder y que iba a disfrutar muchísimo verlo arruinado. Después de una noche de horrible insomnio, Raquel decidió devolver el precioso collar a su dueño. Entonces le rogó a Sara, su fiel sirvienta, que le ayudara a robar las llaves del viejo sin que éste se diera cuenta. Sara tenía una droga con la que dormía la madre de Raquel cuando tenía dolores insufribles. Así que fue por ella y le dio una dosis al viejo en el vino que tomaba en la comida.
Esta hizo efecto tan rápido que el abuelo se durmió sentado en un sillón. Luego le quitaron las llaves, abrieron el cofre de las joyas, sacaron el precioso estuche, buscaron los documentos de las hipotecas de don Álvaro y además una gruesa suma de dinero. Hicieron un paquete con todo eso y Sara lo llevó a la casa de Álvaro con una nota que decía: «A mi adorado hijo, tu madre desde el cielo». La alegría de Raquel se convirtió en angustia al ir a ver a su abuelo y encontrarlo muerto y con el rostro horriblemente desfigurado. Cayó desmayada a sus pies y ahí la encontró Sara, quien al ver el desastroso efecto de la droga huyó por temor a la justicia, dejando a la pobre niña abandonada a su suerte. Cuando las autoridades llegaron, Raquel estaba loca y no pudo declarar nada, por lo que fue llevada a una casa de salud de Guadalajara. Los bienes del anciano fueron rematados por falta de herederos. Don Álvaro, al comprender el inmenso sacrificio de la joven, trató inútilmente de verla, pues nunca se lo permitieron. La casa fue demolida y después construyeron una vecindad en ese lugar, en aquella calle llamada de Manjarres y que actualmente tiene el nombre de Avenida Insurgentes. Todavía se puede ver el espectro de un anciano que está buscando un tesoro que jamás encontrará. La calle de los perros. El extraño nombre de Cajón de Reales, el cual usaba la gente como apodo para doña Nicolasa, se debía a que cuando algún indiscreto hablaba sobre las muchas riquezas que se pensaba que ella estaba reuniendo, la mujer contestaba con voz quejumbrosa: «Pero si apenas tengo un cajoncito de reales para mantener a mis animalitos». Decía esto porque en su casa tenía un montón de perros de todos tamaños, razas y colores. Su oficio era ser prestamista. Los infelices que caían en sus garras daban en prenda sus objetos más indispensables a cambio de unas cuantas monedas que no siempre los sacaban del apuro. Cuando se cumplía el plazo y no se había pagado la deuda, ella se mostraba insensible y sacaba a subasta los objetos empeñados. Así, unos pobres eran despojados y otros obtenían por precios ridículos objetos útiles para su persona y su hogar. Su casa estaba situada detrás de la calle de la estación de ferrocarril, y era la mejor y la más grande de aquel barrio. La ancha puerta tenía una ventanilla secreta por donde hacía sus operaciones financieras, a fin de que nadie penetrara en su hogar, cosa que, por cierto, nadie quería hacer por temor a los perros. Lo peor es que los canes hacían un escándalo terrible cuando el empleado del rastro les llevaba sus kilos de carne. Todo el mundo los odiaba por el alboroto que se armaba todas las noches, especialmente cuando había luna. Los vecinos no podían dormir y ya estaban hartos de esto. Por si lo anterior fuera poco, se rumoraba que traficaba con alhajas robadas, pero nadie se atrevía a denunciarla. En una ocasión llegaron unos titiriteros a esta ciudad y pusieron su carpa en la plazoleta de las carretas. Eran 3 hombres y 2 mujeres con aspecto de gitanos. Un hombre muy alto parecía el jefe. Una semana duró la carpa dando exhibiciones diarias. Y, cosa rara, doña Cajón, que nunca iba a ninguna parte, asistía todas las noches a las funciones. A la salida, el jefe la acompañaba hasta su casa. La última noche de función, los vecinos la vieron cenar con los artistas en una fonda instalada cerca de la carpa. Al día siguiente, amaneció robado el santuario de Nuestra Señora del Patrocinio, el que se encuentra en el Cerro de la Bufa. Esto causó una gran indignación en toda la ciudad. Las autoridades tomaron cartas en el asunto, pero no lograron hacer nada. Se pensaba que los malhechores eran extranjeros y que ningún mexicano se hubiera atrevido a despojar a su reina de los objetos que ellos mismos le regalaban anualmente. Pocos días después, hubo un cambio de personal en el rastro, y el nuevo empleado no sabía sobre la obligación de llevar la carne a la casa de doña Cajón. Esto hizo que los aullidos de los perros se hicieran insoportables. Era tanto el escándalo que los vecinos, alarmados por aquella espantosa jauría, se vieron obligados a quejarse ante las autoridades, las cuales inmediatamente se ocuparon del caso, ya que ni de día ni de noche cesaba el ruido. El espectáculo que presenciaron las autoridades y los chismosos que fueron con ellas fue horrible. En un inmundo cuarto estaba doña Cajón, quien fue devorada por los perros.
Se dice que en un armario fuertemente defendido había muchísimas joyas, y entre ellas las robadas a la Virgen de Patrocinio. Todo mundo sintió que la terrible muerte de la prestamista fue el castigo que merecía. Y por cierto, desde entonces, a esa vía se le llama la calle de los perros. La habitación infernal. Se dice que desde 1800 hasta 1920, las personas de alta sociedad tenían una extraña costumbre para esconder a sus hijos si es que presentaban alguna deformidad o si sufrían de un trastorno psicológico. Para estos casos, se construía una habitación escondida en la casa de la familia que tuviese esa necesidad. Dicha habitación debería estar suficientemente alejada de las áreas comunes de la casa para evitar que los invitados ocasionales pudieran darse cuenta del inquilino indeseado. Cuenta la historia que una familia adinerada, de apellido Hanson, y que habitaba en un alejado bosque de Nueva Inglaterra, contaba con una habitación así en su mansión. El caso es que no solo era un hijo enfermo a quien encerraron en ese lugar, sino que se trataba de 6 hermanos, 2 mujercitas y 4 varones, puesto que el matrimonio tenía parentesco de sangre, y esto propició la extraña mutación de la descendencia, que consistía en deformación estética y locura. Afortunadamente lograron tener 3 hijas sanas, que al crecer se casaron y dejaron la casa paterna para formar sus propias familias, yéndose a vivir en otras ciudades, dejando a sus ancianos padres a cargo del cuidado de los 6 hermanos enfermos. Pasado algún tiempo, el instinto de los varones causó el embarazo de las 2 hermanas, que dieron a luz casi al mismo tiempo. Los padres no sabían cuál de los hermanos era el responsable de los embarazos, pero, como era de esperar, los niños nacieron con serios daños. El padre castigó brutalmente a los hijos varones, y estos se rebelaron en su contra, asesinándolo y tragándose sus restos. Cuando la anciana madre fue en busca de su esposo, se encontró con la misma suerte. Los hermanos liberaron a sus hermanas y a los pequeños recién nacidos, alimentándolos con los restos de su madre. Cuando ya no hubo más que comer en la mansión, los varones decidieron salir a buscar alimento, y fue así como inició una serie de asesinatos que las autoridades no lograban descifrar. El caso es que los hermanos dementes mataron más de un centenar de personas, entre los que se contaban hombres, mujeres y niños, sin importar su estatus social. La ola de violencia duró más de 2 años, pero cuando una mujer de alto nivel social desapareció de su jardín por la tarde, hubieron testigos que observaron a los 4 hombres que la golpearon hasta matarla, y posteriormente se llevaron el cuerpo hasta una diligencia. Lo siguieron y fue así como resolvieron los crímenes, pues en la casa encontraron más de 100 osamentas y restos humanos, además de ropa ensangrentada que perteneció a los difuntos. Los integrantes de la familia fueron trasladados a un hospital psiquiátrico y recluidos por el resto de sus vidas. Las hermanas de los asesinos jamás se presentaron y la mansión familiar quedó en el abandono. Ahora, ¿recuerdan las películas de Camino hacia el terror? Pues son basadas sobre esta historia. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.